¿Por qué Estados Unidos posee una cadena de 14 islas al otro lado literal del planeta? Un lugar donde la moneda es el dólar, pero los mayores turistas son chinos y coreanos. Donde los residentes son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar por el presidente. Bienvenidos a las Islas Marianas del Norte, un territorio lejano que muchos estadounidenses ni siquiera saben que les pertenece, y al que hoy Estados Unidos está destinando enormes sumas de dinero. Entonces, ¿qué son exactamente las Marianas del Norte? ¿Y qué hace Estados Unidos con ellas? Para dar una respuesta, primero debemos mirar el largo archipiélago que compone el territorio. Cuando piensas en una isla tropical, imaginas una escena típica. Arena blanca, palmeras y un horizonte plano y acogedor. Es la postal clásica. Pero si volaras sobre las Marianas del Norte, una cadena de forma de medialuna de 14 islas que se extiende 400 millas por el Pacífico Occidental, verías algo que rompe por completo ese estereotipo. Al sur aparece el paraíso tropical clásico. Islas como Saipán, Tinian y Rota son verdes, relativamente planas y rodeada de acantilados de caliza y arrecifes vibrantes. Se sienten antiguas y asentadas. Pero hacia el norte el paisaje cambia bruscamente. La caliza da paso a roca negra dentada, cráteres humeantes y conos que emergen abruptamente del azul profundo. No son solo islas, son cumbres de enormes montañas, algunas aún activas. Las Marianas del Norte son una historia geológica dividida en dos. Las islas del sur son antiguas, con núcleos volcánicos extintos hace millones de años. Tiempo suficiente para cubrirse de gruesas capas de caliza coralina y erosionarse en mesetas escalonadas. Allí vive casi toda la población porque es terreno estable. Pero aquí es donde se pone muy interesante. Apenas están terminadas. Son jóvenes, inmaduras y volátiles. Anatajam, Pagán y Agrigán, por ejemplo, son volcanes activos que prácticamente asoman la cabeza por encima del agua. De hecho, la isla de Pagán no es solo una montaña, son dos estratovolcanes unidos por una estrecha franja de tierra. En 1981, el monte Pagán entró en erupción con tal violencia que toda la población tuvo que ser evacuada, obligando a una comunidad que llevaba generaciones allí a abandonar sus hogares. En 1980 vivían unas 80 personas, todas se marcharon. Para 2020, quedaban solo 2. Este contraste entre el sur calizo y tranquilo y el norte volcánico y violento define todo el archipiélago. Determina dónde puede vivir la gente y cómo las islas interactúan con el océano. Pero uno de los aspectos más sorprendentes de esta geografía es lo precarias que en realidad son estas masas continentales. Pensamos que las islas descansan sobre una plataforma. Las Marianas están al borde de un abismo. Justo al este se encuentra la fosa de las Marianas, la cicatriz más profunda de la corteza terrestre. Este dato cambia por completo la escala con la que vemos el planeta. La fosa de las Marianas desciende casi 7 millas. Si colocáramos el monte Everest en su punto más profundo, el abismo Challenger, su cima aún quedaría más de 1 milla bajo el agua. Las Marianas del Norte existen en la zona de impacto que creó esa fosa. Están ahí porque la placa del Pacífico choca y se hunde bajo la placa mariana. Esa fricción funde roca y la empuja hacia arriba, formando los volcanes que dieron origen a estas islas. Cuando estás en la playa de Saipán mirando al este, no miras solo el océano, miras el borde de un campo de batalla tectónico. Y pese a esa violencia geológica, el clima es sorprendentemente suave. El libro Guinness llegó a señalar a Saipán como el lugar con la temperatura más estable del mundo. La temperatura rara vez se aleja de los 27 grados Celsius, día o noche, invierno o verano. Es un verano húmedo perpetuo, moderado por los vientos alisios, un paraíso para quienes buscan sol. ¿O no? Esa suavidad es engañosa. Las Marianas están en el corredor de tifones y reciben algunos de los ciclones más poderosos del planeta. Las mismas aguas cálidas que llenan de vida los arrecifes alimentan supertifones capaces de arrasar la vegetación en horas. El paisaje es increíblemente resistente. La selva vuelve con rapidez feroz, cubriendo cicatrices de guerra y tormenta con mantos de árboles tangán, una especie de rápido crecimiento sembrada desde el aire tras la Segunda Guerra Mundial para evitar la erosión. El aislamiento biológico ha creado un laboratorio natural único, como unas pequeñas Galápagos, pero al ser tan reducida la superficie terrestre, el equilibrio es frágil. Los bosques de caliza de Rota albergan especies que no existen en ningún otro lugar, pero están bajo amenaza constante. No fue ni un tifón ni un volcán lo que alteró más el ecosistema, sino un polizón,
la serpiente arbórea marrón, que devastó las aves de Guam. Es una amenaza permanente aquí. Las islas están en alerta máxima, sabiendo que una sola hembra fértil escondida en un carguero podría silenciar para siempre el bosque de Saipán. El gobierno toma medidas extremas para impedirlo, usando perros detectores y barreras, porque la misma geografía que hace únicas a estas islas, su aislamiento, también las deja indefensas ante invasores. Cuando miras las Islas Marianas del Norte en un mapa, parecen puntos insignificantes en un enorme vacío azul. Pero para aquellos quienes las llaman hogar, y lo han hecho durante miles de años, la perspectiva es muy distinta. No ven simples puntos en el océano, ven un hogar que vale la pena defender. Y, históricamente, defender o conquistar territorios a través de vastos océanos exige una estrategia naval seria. La historia suele contarse desde continentes enormes e imperios extensos, pero a veces los dramas humanos más intensos ocurren en escenarios pequeños. Las Marianas del Norte son uno de ellos. Para una cadena tan remota, han visto más banderas, más regímenes y más conflictos que casi cualquier otro lugar del Pacífico. Hace unos 4000 años, los primeros pobladores, que luego serían el pueblo chamorro, no llegaron por azar. Navegaron grandes distancias de océano abierto. Y al llegar, construyeron una sociedad compleja definida por las piedras late. Enormes pilares de caliza con remates en forma de copa que servían de base para sus casas. Esas piedras siguen en pie hoy, prueba de que aquí existía una civilización próspera mucho antes de que un barco occidental apareciera en el horizonte. Pero en 1521, el horizonte cambió para siempre. Fernando de Magallanes, hambriento y desesperado, avistó las islas durante su primera vuelta al mundo. El encuentro fue un desastre. Tras un malentendido en el que los chamorros tomaron una pequeña embarcación, Magallanes luchó por recuperarla y luego huyó. Marcó un tono oscuro para los siglos siguientes. España reclamó las islas y las llamó las Marianas, en honor a la reina Mariana de Austria. Durante siglos quedaron como un rincón olvidado del Imperio Español, simple escala para los galeones que transportaban plata entre México y Filipinas. Aquí se pone muy interesante. A fines del siglo XIX, el Imperio Español se desmoronaba. Tras perder la guerra hispano-estadounidense en 1898, España cedió Guam a Estados Unidos, pero aún conservaba la cadena norte, Saipán, Tinian y las demás. Estados Unidos, en una decisión que hoy parece extraña, no las quiso. Solo le interesaba a Guam como estación de reabastecimiento, así que España hizo lo que haría cualquier negocio en declive: liquidó activos. En 1899, España vendió las Islas Marianas del Norte a Alemania por unos 4 millones de marcos. Así, de un momento a otro, se trazó una línea política clara en el mar entre Guam y sus primas del norte, una división que aún hoy separa familias y cultura. A los alemanes les interesaba menos salvar almas y más los cocos. Introdujeron eficiencia administrativa, obligaron a expandir las plantaciones de coco y administraron las islas prácticamente como una empresa. Pero el dominio alemán fue breve. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Japón, que entonces era aliado de Gran Bretaña, tomó las islas casi de inmediato. Luego, la Liga de Naciones formalizó la situación, otorgando a Japón el mandato oficial para gobernarlas. Esta siguiente parte cambia por completo la visión del Pacífico antes de la guerra. A menudo imaginamos las islas del Pacífico antes de la Segunda Guerra Mundial como puestos selváticos dormidos, pero bajo Japón, las Marianas del Norte fueron todo lo contrario. Se transformaron en centros industriales. Japón despejó las selvas de Saipán y Tinian para sembrar caña de azúcar. Construyó ferrocarriles, ciudades con cines y casas de geishas, y puertos modernos. En los años 30 había más inmigrantes japoneses que chamorros nativos. Saipán era prácticamente una prefectura japonesa, integrada en la economía imperial. No era una colonia tradicional, estaba convirtiéndose en Japón. Entonces llegó 1944. Cuando Estados Unidos avanzó por el Pacífico, las Marianas se volvieron un objetivo crucial. Estaban a unos 2.400 kilómetros de Tokio, dentro del alcance del nuevo bombardero, B-29 Super Fortress. Si Estados Unidos tomaba Saipán y Tinian, podían bombardear el Japón continental. La batalla de Saipán fue devastadora. Fue la primera vez que fuerzas estadounidenses enfrentaron un territorio japonés densamente poblado. El combate fue brutal, pero la tragedia mayor fue civil. Aterrorizados por la propaganda japonesa que decía que los estadounidenses los torturarían y devorarían, cientos de civiles, familias enteras, saltaron al vacío desde los acantilados del norte de la isla. Marpy Point, hoy conocido como Suicide Cliff, sigue siendo un lugar solemne. Tras la batalla, Estados Unidos no solo construyó una base aérea, rediseñó por completo Tinian.
Los civis arrasaron la mitad norte de la isla y levantaron el aeropuerto más grande del mundo en ese momento. Una ciudad de concreto con 4 pistas paralelas. Desde allí, en una mañana húmeda de agosto de 1945, despegó un B-29 llamado Enola Gay. Llevaba una sola bomba. Horas después, Hiroshima fue destruida y el mundo entró en la era atómica. El arma que terminó con la mayor guerra de la historia fue lanzada desde una pequeña isla que apenas 50 años antes era un tranquilo puesto español. Tras la guerra, los colonos japoneses fueron repatriados. Los ingenios azucareros se oxidaron en la selva y las islas entraron en un extraño limbo. Pasaron a formar parte del territorio en fideicomiso del Pacífico, administrado por Estados Unidos para la ONU. Pero a diferencia de otros distritos de Micronesia, que eligieron la independencia como Palaos o los Estados Federados de Micronesia, las Marianas del Norte miraron su historia, vendidas, conquistadas y divididas, y decidieron optar por otro futuro. Querían un escudo permanente y querían unirse a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos, una potencia continental, posee 14 pequeñas islas al otro lado de la línea internacional de cambio de fecha? Es una pregunta que desconcierta a muchos, incluidos estadounidenses que ni saben que existen. Las Marianas del Norte no son un estado, pero tampoco solo un territorio. Son una mancomunidad, un estatus negociado, no heredado. En los años 70 el mapa del Pacífico se redibujaba. El territorio en fideicomiso se fragmentaba. Mientras sus vecinos optaban por la independencia, los habitantes de las Marianas votaron abrumadoramente por unirse a Estados Unidos. El Pacto de 1975 fue un documento político único. Otorgó ciudadanía estadounidense y autogobierno local, cediendo defensa y asuntos exteriores a Washington. ¿Por qué aceptó Estados Unidos? Las islas tienen una población reducida, menos de 50,000 habitantes y pocos recursos naturales. No hay petróleo, oro ni grandes reservas de madera. La respuesta está en un concepto que los estrategas militares denominan denegación estratégica. Durante décadas, el objetivo principal fue impedir que cualquier otro, primero los soviéticos y ahora los chinos, las controlara. Si Estados Unidos mantiene las Marianas, controla la puerta de entrada al mar de Filipinas. Durante años, ese valor estratégico fue solo teórico. El ejército estadounidense arrendó grandes extensiones de tierra en Tinian y Farallón de Medinilla, pero en gran medida dejaron que la selva recuperara las antiguas pistas de la Segunda Guerra Mundial. Tinian, que una vez fue el aeropuerto más activo del mundo, se convirtió en un rincón tranquilo donde los turistas visitaban viejos cráteres de bombas. Eso está cambiando rápido. Con el aumento de tensiones con China, el Pentágono ha desempolvado mapas antiguos. Se dieron cuenta de que concentrar todas sus fuerzas en la cercana isla de Guam creaba un único punto vulnerable. Un solo misil certero sobre Guam podía inutilizar el poder aéreo estadounidense en la región. Por eso Estados Unidos está regresando a Tinian. Están despejando las viejas pistas de la Segunda Guerra Mundial para crear un aeródromo alternativo. La idea es tener respaldo, un portaaviones insumergible donde los aviones puedan aterrizar, repostar y rearmarse si Guam es atacada. Tras décadas de abandono, millones de dólares vuelven a invertirse en concreto y tanques de combustible en una isla que no veía acción militar desde 1945. Esto lleva a la pregunta obvia: si son tan vitales para la seguridad nacional y sus habitantes son ciudadanos estadounidenses, ¿por qué no son un estado? ¿Por qué no tienen senadores ni votan por presidente? La realidad mezcla población, capacidad y voluntad política. Con menos habitantes que muchos suburbios, serían el estado más pequeño por amplio margen. Económicamente han tenido dificultades. Durante años dependieron de la confección textil, impulsada por vacíos legales laborales y arancelarios. Cuando esas brechas cerraron en los 2000, la industria se evaporó, dejando tras de sí fábricas vacías y una economía destrozada. Hoy en día, la economía es un frágil taburete de 2 patas que se sostiene gracias a las subvenciones federales y el turismo. Incluso el turismo es complejo. La mayoría de turistas provienen de Corea del Sur y hasta hace poco de China, no del territorio continental estadounidense. Esto crea una paradoja. Su economía depende del gasto coreano y chino, mientras que su territorio se prepara para defenderse del ejército chino. Y no pueden simplemente girar hacia el turismo estadounidense con facilidad. Para empezar, volar desde Corea del Sur cuesta en promedio unos $400. Desde Estados Unidos, más de $1,500. Haría falta una enorme campaña de marketing para generar suficiente demanda y atraer más visitantes del territorio continental. Pero el factor decisivo para su futuro podría ser lo mismo que ha marcado su pasado:
Su ubicación. Los habitantes de las Islas Marianas del Norte viven en una realidad compleja. Son estadounidenses que no votan, son isleños del Pacífico, cuyas islas se están reforzando ante un posible conflicto entre superpotencias. Son dueños de un archipiélago hermoso, trágico y estratégicamente invaluable, que la mayoría de sus compatriotas ni siquiera sabría ubicar en un mapa. Estados Unidos conserva estas islas porque en una partida de ajedrez global nunca se abandona la casilla que controla el centro del tablero. Y el pacto no fue solo un acuerdo político, fue el reconocimiento de que en la vasta y aparentemente vacía extensión del Pacífico, la Tierra es poder. Y mientras que el Pacífico vuelve a tensarse, las Islas Marianas del Norte regresan una vez más al centro de la atención mundial. Las Marianas del Norte son tan estadounidenses como California, Texas o Nueva York, pero también están increíblemente aisladas y ese aislamiento genera un gran misterio. Pero las casi 50,000 personas que las llaman su hogar no lo cambiarían por nada diferente. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre las Islas Marianas del Norte. Si fue así, mira este video sobre la geografía extrema que divide a Corea del Norte y del Sur. Gracias por verme. Hasta la próxima.